Mañana recibimos a Diego Labat, eventual ministro de Economía de Álvaro Delgado y expresidente del Banco Central, para hablar un poco de las propuestas de la coalición de gobierno y lo que fue y las sensaciones que tuvo ayer en el debate presidencial. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gusto que puedas andar por acá. Gracias. Siguiendo desde el comando mismo, fuiste de los que estaban en el grupo de los 6, ¿verdad? Estabas en la mesa chica. En la mesa chica. Estaba ahí en el estudio. Sí. Bueno, claro, porque había como dos grupos chicos, ¿no? Habían asesores, claro. Unos que entraban y otros que estaban afuera, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, básicamente dos grupos, un grupo adentro del estudio y otro grupo en una sala, pero conectados, más gente trabajando desde la sede, así que... Bueno, ¿quién ganó el debate? Y bueno, Delgado, claramente. No podías decir otra cosa. Qué sorpresa. No podía... Sí. No, pero a ver, yo creo que se mostró bastante claro. Sí. Primero, que hay dos modelos de país, hay dos, en particular lo que a mí me compete, hay dos modelos económicos, creo que el bloque de economía fue bien claro, Sí. Y creo que Delgado mostró bien clarito que él puede ser presidente. Del otro lado costó, creo que vimos más bien un candidato muy guionado y diciendo de corrido todo lo que había que decir, sin mirar lo que le preguntaban del otro lado. Entonces, yo creo que se diferenció bastante, queda claro quién puede ser presidente y bueno, por eso creo que yo los escuchaba hace un ratito, es decir, a pesar de que capaz que a todos nos gustaría que hubiera casi que una discusión fuerte, pero creo que también estas instancias ayudan a eso, a ver posturas, a entender quién conoce los temas y quién no conoce los temas. Entonces, a mí me parece que son instancias que están buenas, ojalá fueran mucho mejores, pero son buenas instancias que ayudan a la ciudadanía a resolver cosas. Quería preguntarte, antes de seguir hablando con del debate, y un poco te quiero preguntar también cómo viviste ahí adentro, que no pudimos entrar nosotros, ¿cómo lo ves a Álvaro Delgado en materia económica? Es veterinario, estuvo mucho tiempo en el Parlamento, es un tipo que está metido en los temas de economía, que sabe, que está instruido. Mira, yo hace muchísimos años que lo conozco a Álvaro. Álvaro desde sus primeros inicios, bueno, en el Ministerio de Trabajo, en el Parlamento, siempre ha estado en temas económicos. Y con Álvaro redactamos, yo lo ayudé a redactar yo lo ayudé a redactar, por ejemplo, durante el gobierno del Frente, el cambio de impuestos al gasoil, cambiando del IMESI al IVA para que el sector productivo pudiera descontar. O sea, Álvaro es una persona que no solo conoce, sino que está en permanente contacto con todos los sectores productivos de la sociedad, tiene muy clara la economía, así que yo creo que en eso, yo creo que además en particular el bloque de economía fue donde se notó sobre todo las diferencias. Me decían que del comando Delgado que ahí fue donde brilló, digamos, Delgado en comparación con Orsi. A ver, ¿Te dio esa sensación? Y bueno, y sí, yo creo que sí, porque, a ver, yo voy a decir una cosa que capaz que es media... Álvaro... primero que mostró claro que hay un rumbo, él habló de rumbo, certeza, confianza. Pero voy a dar una anécdota que a mí me chocó mucho, este episodio que tuvimos con el expresidente Mujica, con creo que muy infelices declaraciones, donde para empezar le falta el respeto a tres personas muy claras, pero además de faltarle el respeto, yo quiero sacar de esa anécdota otra cosa. Es como que todo se resuelve en un grupito que termina decidiendo a quién ponen la cara adelante, quién es el que toma las decisiones atrás. Eso es lo peor que para mí dejó todo. Entonces, cuando uno habla de economía, y yo siempre insisto, atrás de la economía hay una palabra clave de todo, que es la palabra confianza. Y bueno, cuando uno empieza a ver esas cosas, es difícil pensar en confianza. Esos comentarios de Mujica, uno se los puede imaginar, cosas parecidas para decir en economía, ¿no? Y ponemos a tal para que parezca tal cosa y sacamos a fulano. Eso uno se lo puede imaginar. Entonces yo creo que eso es lo más peligroso de todo esto. Diego, justamente en ese sentido te quería preguntar, ya iremos al plan familia y demás propuestas que están haciendo, pero cuando hablas de los dos modelos, ¿vos te imaginás en un eventual gobierno de Orsi, que ustedes están imaginando el de Delgado, pero que haya los dos equipos económicos que alguna vez hubo? Porque en realidad O'Donnell es una figura, si se quiere, respetada por todo el espectro político. Bueno, lo que pasa es que siempre en estas cosas importa quién va a terminar tomando las decisiones y si realmente, o sea, creo que nos hemos aburrido en esta campaña de marcar lo que dicen en un lado y lo que dicen las bases programáticas.
pero cuando uno le señala ciertas contradicciones, dice, no, lo que importa son las bases programáticas. Bueno, entonces sí va a haber más impuestos. Pero ayer el candidato dijo 2 veces, no va a haber más impuestos. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con las bases que claramente dicen que van a poner impuestos o con lo otro? Y Odone que dice otra cosa distinta. Entonces, me parece que ahí es donde, de nuevo, estas contradicciones importan por lo que dicen las contradicciones, pero importan por las contradicciones en sí mismas, porque cuando uno tiene que darle confianza a agentes económicos que toman decisiones todos los días, que deciden invertir, que deciden una empresa que decide crear un nuevo producto o poner una fábrica nueva, es difícil que uno tome decisiones cuando no está muy claro si le van a sacar los incentivos de Comap o no se los van a sacar, si le van a poner más impuestos o no. Por eso me parece importante eso. Bien, estamos con la encuesta en vivo. Para aquellos que quieran sumarse, pueden votar quién ganó el debate, si Delgado o Orsi. Quería preguntarte justamente por lo que hablabas, esos agentes internacionales. Y creo que ayer Delgado también lo dijo, ¿no? En economía hay que dar certezas y hay que marcar el rumbo. Sin embargo, Uruguay tiene una calificación de riesgo inédita en la historia del Uruguay. La agencia Moody's calificó que gane el Frente Amplio o gane el Partido Nacional, Uruguay es un país de centro, que las políticas no van a variar mucho. Y sin embargo, ustedes están hablando de que hay dos modelos bien diferentes. Claro, sí. ¿Por qué te parece que las agencias de calificación de riesgo lo califican a Uruguay como, no importa quién gane, siempre estar en el centro? Pero, a ver, vos decías, dijiste algo así como los inversores del exterior o la gente. A ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que la confianza y las señales claras hay que dárselas a los del exterior y a los nacionales también. Y hay que dársela a los muy grandes, a las empresas muy grandes, pero también a las medianas y a las chiquititas. Porque todos tomamos decisiones, todos invertimos, todos decidimos cosas todos los días. Y esa es ahí es donde yo digo esa falta de confianza que yo veo. Uno puede tratar de parecerse y decir, bueno, en realidad somos parecidos. Ahora, cuando uno empieza a rascar, porque a ver, el candidato Yamandu Orsi el otro día dijo, no vamos a eliminar las AFAPs. Un día de tardecita. A las 8 de la mañana, uno de los principales senadores del Frente Amplio salió a una radio a decir exactamente lo contrario. Y que iban a seguir para adelante, era claramente un senador de los promotores del sí. Entonces, ahí es donde esas señales cuestan. Y por eso nosotros insistimos que hay dos modelos. Bien. Porque hay algunos que se imaginan, y ahí es donde uno puede decir, yo quiero crecer, ahora quiero crecer y le voy a poner más impuestos a la gente. Bueno, entonces ahí es donde nosotros insistimos que claramente hay dos países. Ayer una cosa que quedó marcada en lo de los dos modelos, si te llevamos esta idea de los dos modelos, Orsi decía que había que comentar la protección nacional, usar las compras públicas para fomentarla y darle más plato al Instituto de Colonización. Delgado, por otro lado, habló de apertura comercial y de más competencia hacia adentro para ayudar a bajar los costos del país. Ahí está un poco la idea que vos decís de los dos modelos, quedó planteada en esa ejemplificación. ¿Y te parece que Odone vaya a hacer un giro económico con respecto a cómo viene el Uruguay? Eso último, lo que pasa es que depende de quién tome las decisiones. Claro. Hay que ver si las va a tomar Odone, la va a tomar el grupito ese que no sabemos quiénes son, que están atrás o que toman las decisiones y ponen un repuesto u otro. Entonces, yo creo que también pasa por ahí. Lo de las compras públicas yo creo que está bien, pero hoy ya hay un montón de incentivos para las pymes. Hoy hay un paquete de incentivos que las compras públicas favorezcan o consideren algunos sectores productivos. Eso ya está. Lo de colonización, la verdad no entendí lo que quiso decir. Hoy hay un impuesto que recaudaba la colonización, de los cuales ya se transfirieron 96 millones de dólares para ejecutar obras en asentamientos. Y ya de los 96 que se transfirieron, casi 90 ya se ejecutaron y son los responsables de que vamos a terminar con soluciones para vivienda para casi 60.000 personas que vivían en asentamientos, de los cuales 40.000 son niños. O sea, si quiere cortar eso, lo debería aclarar. Yo creo que ahí, esa es una de las cosas que yo creo, como estaba libretado, él de alguna manera repitió, yo creo que no es consciente de lo que dijo, porque si realmente fuera consciente, yo creo que no lo hubiera dicho. ¿Y lo de aumentar la protección a la industria nacional? Hay que cuidar a la industria nacional como hay que cuidar la inversión extranjera y hay que cuidar a todos los sectores de la economía. Hay reglas claras. La producción nacional sí, pero no con subsidios y no con experiencias
como las que tuvimos en los años anteriores, con por ejemplo, queriendo que las empresas públicas hicieran cosas que no debían, dilapidando millones de dólares. Entonces, sí, producción nacional, la mejor forma de promover la producción nacional es ser un país competitivo, es ser un país cada vez más abierto, un país que con austeridad en el cuidado de los dineros públicos. Eso es proteger a la industria nacional. Bien. Justamente una de las cosas de las que se agarró Orsi en el bloque de economía fue el atraso cambiario, que fue criticado por Cabildo Abierto, pero también por legisladores y personas del Partido Nacional en este periodo. Entonces me gustaría, la mayoría de nosotros no domina el tema económico, explicar por qué se dio ese atraso cambiario y qué pasará de acá en adelante si vos fueras ministro de Economía. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí se confunden algunas cosas. O sea, lo que importa, y yo ahí coincido con todos tus comentarios, lo que importa es la competitividad. O sea, la economía uruguaya tiene que ser competitiva. Y por eso nosotros insistimos en ir a esto de un país más barato para vivir y para producir. Ahora, ¿cómo se resuelve ser un país más barato para producir? Y bueno, claramente no se resuelve poniendo el dólar, fijándolo administrativamente, como por ejemplo ha hecho Argentina, y todos sabemos cómo terminó esa experiencia. ¿Ah? Entonces, el dólar en Uruguay va a seguir flotando. Sí hay que trabajar muchísimo en competitividad. Eso es, a mí me gusta decir, trabajar por competitividad sin atajos. O sea, hay que hacer todos los deberes que el país tiene que hacer. Eso es abrir más la economía, eso nos va a mejorar la competitividad, eso es cuidar los dineros públicos y tener un uso mucho más eficiente de los recursos públicos, es decir, que el Estado gaste, el Estado tiene que estar, pero tiene que gastar con mucho más cuidado en que los programas públicos funcionen, en que todo funcione. Queremos hacer, para mejorar la competitividad, un montón de reformas microeconómicas, eso es darle más competencia en muchos mercados, por ejemplo en energía, en las relaciones laborales. Hay un montón de cosas que el país tiene que mejorar para de verdad ser más baratos. Lo que uno no puede hacer es por decreto fijar el tipo de cambio en cualquier lugar y creerse que con eso resuelve. La experiencia de Argentina es clara, pero también hay otras experiencias peores en el pasado, ¿no? Dale. Yo no te quería preguntar por justamente en el tema de propuestas. A mí me interesó la del Plan Familia, que hablaba de 200 millones de dólares anuales, ¿puede ser? Me estoy recordando de memoria. Sí. ¿En qué consiste esa propuesta y cómo se ejecutaría? A ver, eso es una propuesta que ya en este gobierno tuvo algún incentivo. Este gobierno, ya no recuerdo de memoria cuál fue la rendición de cuentas, se puso una partida específica de 50 millones de dólares para ejecutar justamente en ese plan. Se aumentaría. Claro. Nosotros lo que planteamos es llegar a 200 millones de dólares por año al final del periodo, o sea que empezar aumentando eso gradualmente hasta llegar a los 200. Y eso tiene varias aristas. Eso tiene que ver con, por ejemplo, aumentar el alcance del bono crianza, tiene que ver con algunos incentivos en la propia educación y en las escuelas de tiempo completo. Es decir, nosotros creemos que la pobreza, y en particular la pobreza infantil, pero la pobreza en sí está estancada hace mucho tiempo, y Uruguay tiene que empezar a hacer cosas distintas si quiere cambiar esta situación. ¿Sí? Nosotros, Álvaro ayer decía y terminó, queremos ir a el país más desarrollado de América Latina. Sí. Ahora, ese país más desarrollado de América Latina no nos lo podemos imaginar con los niveles actuales de pobreza que están estancados. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que empezar a hacer cosas distintas. Es decir, sí transferencias, pero transferencias que cada vez más ayuden a la gente a salir de los problemas y no que sea una situación perpetua donde perpetuemos las condiciones en las que están. Entonces, el Plan Familia es lo que apunta es a eso, con mucho foco en la pobreza infantil y mucho foco en los niños, ¿no? Diego, quiero preguntarte, ¿era también un compromiso de este gobierno tener más acuerdos comerciales, que Uruguay se abra al mundo? Vimos todo el evento en el Mercosur, del lastre, si no es el lastre, y digo, lo vemos de vuelta sobre la mesa, pero a Uruguay le cuesta hacer acuerdos comerciales. Hay chicos, es verdad, hay un montón de aranceles que en este periodo de gobierno Uruguay logró sortearlos, pero los grandes acuerdos comerciales no terminan concretándose. Incluso Done dijo que nunca hubo una posibilidad de tener un TLC con China y que el gobierno incluso perdió el tiempo.
¿Cómo, en el caso de que sean gobierno, cómo plantean intentar llegar a esos acuerdos? Sí. Eso último también es extraño, porque en realidad este gobierno trató de hacer un TLC con China, pero el anterior también lo había intentado, y Orsi ha dicho que también va a intentar. Entonces, no sé a quién critica ahí O'Donnell, pero yo creo que uno no siempre consigue los acuerdos que quiere, porque entre otras cosas un acuerdo implica dos partes, agregado a veces el corset que nos pone el Mercosur. Yo creo que con mucho pragmatismo hay que seguir intentando. El otro día alguien me preguntaba por el acuerdo con la Unión Europea. A ver, Uruguay, por ser bien gráfico, tiene la lapicera en la mano. Si se dan ciertas condiciones, Uruguay lo va a firmar. O sea que Uruguay tiene que tratar de ir vía Mercosur con la Unión Europea, tratar de buscar con Estados Unidos, buscar con China y ser muy pragmáticos y tratar de llegar. Además de eso, y de todos los acuerdos chicos que tú mencionabas, que hay que seguir también buscando los chicos, Uruguay tiene posibilidad de unilateralmente hacer cosas. Por eso nosotros insistimos por ejemplo, bajar mucha de la carga que hay al comercio exterior. La tasa consular, que se puso en uno de los ajustes fiscales allá por el 2000, no me acuerdo, 15 por ahí, en ese entorno, y que nuestros socios del Mercosur se quejan de eso. Bueno, nosotros creemos que hay que empezar a bajar eso, que es un costo para el comercio exterior, que complica la capacidad de insertarse en las exportaciones. Gradualmente lo vamos a ir bajando. Y eso no depende de nadie, depende que nuestras cuentas tengan espacio para empezar a bajarlo. Entonces, eso es una cosa. La burocracia del comercio exterior es gigante. Entonces, ahí también hay que actuar para abaratar muchos insumos que el país necesita. Entonces, ahí vamos a actuar con mucho pragmatismo, siguiendo buscando acuerdos y además unilateralmente tomando medidas. Tú decías, bueno, sí, ya se viene. Bueno, yo creo que estas cosas hay que seguir insistiendo. En la vida, por sobre todas las cosas, la perseverancia al final es lo que nos da todos los resultados, ¿no? Diego, me quedé pensando en algo que dijiste como al pasar, y es que O'Donnell básicamente no va a tomar decisiones si es el ministro de Economía, que hay un grupito detrás que va a tomar decisiones por él. Y bueno, es que a ver, ese tipo de cosas son las que uno puede deducir de las declaraciones de antes de ayer o del viernes del expresidente Mujica. Son las cosas que uno puede intuir. Bueno, ahí verán cómo resuelven, pero yo sobre todo lo que quería destacar es cuando yo te estoy diciendo que para que la economía funcione, para que la economía crezca, para que todos quieran invertir, y lo que se precisa es confianza. Y ese tipo de señales no ayudan a la confianza. Eso es clave. Yo no puedo estar invirtiendo dinero, haciendo cosas, cuando no, ustedes tienen el programa de streaming y miren si les dicen, no, miren que no van a poder tener más de 2 auspiciantes y además si les va muy bien, vamos a cortar internet porque, bueno, uno tiene que tener las reglas de juego relativamente claras, si no nadie se tira a hacer ninguna cosa, ¿no? Y nosotros tenemos que darle aire a los uruguayos y a cualquier extranjero que quiera venir a Uruguay para tirarse al agua, querer crecer, querer emprender, querer invertir más. Eso es clave para crecer más. Yo ayer decía, me parece que es importante, todos decimos queremos crecer, fantástico, todos queremos crecer. El problema es que hay que decir cómo. Claro. Porque el candidato Orsi decía, tenemos que, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso me parece que es la clave de la cuestión. Y bajando al llano, porque además creo que es una propuesta que también tomaron de la campaña que hizo Laura Raffo, que es bajar el costo de vida, ¿no? ¿Se puede bajar que Uruguay sea un país más barato? Y bueno, de alguna manera. Digo, sí. ¿cómo, no? A ver, se puede, pero por sobre todas las cosas se debe. Claro, sí. Se debe. Y por eso nosotros en particular decimos, Uruguay tiene que ser un país más barato para vivir y para producir. Yo hace un rato les hablaba del para producir, el para vivir. Nosotros tomamos 5 ejemplos, pero en realidad uno podría tomar más, que son higiene personal, tecnología, alimentos, tarifas eléctricas y de combustibles. Bueno, ahí hay que desregular, desburocratizar el comercio exterior. Claramente el comercio exterior tiene un montón de trabas. Entonces nosotros, por ejemplo, planteamos bajar aranceles y la tasa consular a la tecnología. Por ejemplo, en higiene personal tiene productos
que están más de 200% más caros. La pasta de dientes. Bueno, la famosa pasta de dientes. Exactamente, porque Bueno. es impresionante que salga 400 mangos de una pasta de dientes. Y vas al Chuy y la compras por 20 Hay que no pesos. lavárselos y listo. Bueno, a ver, nosotros ahí creemos que una de las razones tiene que ver con ciertas restricciones en los registros que no ayudan para nada a que haya más competencia en el mercado. Capaz que uno elimina los registros y sigue sin haber competencia. Yo creo que debería empezar a haber un poco más de competencia y eso ayudar a bajar la pasta de dientes, sí. pero es la pasta de dientes, es el shampoo, es el Exacto. papel Bien. higiénico, Sí, sí. son un montón de... Nosotros queremos ahí desburocratizar, de hecho tenemos ya algunas encaminada la parte legal o normativa que puede ayudar a mejorar eso. Bien, Diego, te quiero plantear un escenario antes de hablar un poquito de lo que pasó ayer en el debate, pero supongamos que soy un votante de la 404 y todos los días antes de acostarme a dormir me leo a Hayek y acabo de terminar de leer El Compromiso por el País, el Juntos para Gobernar, y me doy cuenta de que la libre importación de combustibles no está en el Compromiso por el País. Y te digo como votante, ¿qué pasó? ¿Otra vez no va a estar esto? A ver, el Compromiso para el País buscó sobre todas las cosas poner en común cosas que justamente tenemos en común los 5 partidos de la coalición republicana. La libre importación de combustible es algo que al Partido Nacional nosotros creemos que eso es algo que puede ayudar a mejorar la situación y los costos de los combustibles. Costos de los combustibles que han mejorado muchísimo con este sistema, pero que deberían seguir mejorando. Entonces, nosotros creemos en eso. Hay algunos socios que evidentemente No les gusta. ya pasó en este periodo, no quisieron acompañar. Esto no quiere decir que no se vaya a intentar, habrá que volver. No es parte del compromiso. Nosotros, todo lo que estaba en el compromiso en el 2020 se cumplió en su enorme mayoría durante el periodo de gobierno. Entonces, lo que sí queremos poner cosas que teníamos claro que todos estábamos de acuerdo. Hay que seguir por esos caminos. Yo en el caso de combustibles, Bernardo, yo creo que se dio un paso bien importante equiparando el precio a la paridad de importación. Sí. Y eso nos da una garantía. Hoy yo miraba los números. Mostraron las gráficas. Claro, Ya la gráfica es bien clarita. O sea, enero de 2016, en plena implosión de ANCAP, el gasoil estaba 16 pesos arriba de la paridad de importación. Hoy está 30 centésimos abajo. ¿Tá? Y en este periodo se ha mirado todos los meses y se corrige. Eso es un avance. Hay que seguir mejorando para tratar de bajar el costo. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos en el programa y que queremos implementar es que la financiación del fideicomiso del boleto, el subsidio al boleto urbano, se siga dando el subsidio, pero cambiar un poco la financiación y hacer que no sea necesariamente el gasoil el que pague eso. Es decir, que un productor rural en Bichadero esté subsidiando el transporte público. Ahí hay que buscar herramientas y ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir cambiando en el mercado de combustibles. Es decir, hay cosas para seguir haciendo. La libre importación es una herramienta que, bueno, si podemos, nosotros, por supuesto, cada vez que sea posible, trataremos de plantearlo. Bien. Una cosa, te quería plantear 2 cosas que dijo ayer Orsi y que quedaron, no sé si sin responder, porque fue a ambos lados que no se respondieron, pero por un lado ese 2% que se decidió retirar de las tarjetas y por otro lado lo que Orsi planteaba es si realmente estos números que son auspiciosos del gobierno que logró en la macroeconomía se reflejan en el bolsillo de la persona. ¿Qué respondes a eso? 2 cosas. Lo primero, ese 2% no era un impuesto, era un incentivo, un estímulo al uso de tarjetas de crédito y de débito para digitalizar, cosa que está bien, pero que ya había llegado a niveles muy altos de uso de eso. Y que además tendían a beneficiar. Ya se había cumplido el objetivo. Claro, se había cumplido el objetivo. de la Entonces, cuando uno medida. quiere dar un estímulo, Bien. no tiene que darlo eternamente. Primera cosa. Esa plata son 40 millones de dólares, que es el 0,5% de todo el IVA que se recauda. Este gobierno hizo una rebaja de IRPF y IAS, que son más de 150 millones de dólares. Entonces, yo creo que mezclan, a veces buscan relatos con algunos datos que es sorprendente que quieran convencer de una cosa con un cierto relato, pero bueno. No le decís impuesto, le decís quita de Y beneficio. bueno, a ver, es un estímulo al uso de Claro, ahora tarjetas de todos crédito. usamos tarjetas. O sea, eso lo- hoy hay una penetración de las tarjetas de crédito, hay bastante más que una tarjeta por habitante. Sí, sí. Tiene sentido seguir dando ese estímulo, que además
si hay alguno en Uruguay que no lo recibía, justamente son los sectores más vulnerables que no tienen ese acceso. Entonces, me parece que eso es bien claro. Yo qué sé, si lo quieren seguir defendiendo y marcándolo, que lo marquen. Y sobre el otro punto, que era de si en definitiva todos estos números se reflejan en el bolsillo. A ver, yo creo que claramente sí. Me encantaría que el Instituto Cuesta Duarte terminara reconociendo, que no lo ha hecho, la importancia de la baja de la inflación. Ahora, cuando uno mira este periodo de gobierno, va a terminar con un crecimiento de salario real de 3%. Cuando uno mira esa recuperación, se dio sobre todo en el último año y medio. Y una de las cosas que empezamos a entender los uruguayos es que yo puedo mejorar mi salario real por dos maneras. O que me den un aumento de salarios bien grande, o que la inflación sea más baja del aumento que me dieron. Y muy buena parte de la recuperación del salario real se dio porque los trabajadores tuvieron en enero del 23 o del 24 un cierto aumento de salario y la inflación después estuvo por abajo. Entonces, y eso es aumento del poder de compra de los uruguayos. Que además, y yo por eso insisto, a ver, Orsi a veces quiere poner el promedio de los últimos 10 años. Está bien, está fantástico el promedio, pero tuvimos 5 primeros años muy malos en estos 10 del Frente Amplio y una pandemia. Hoy tenemos una economía que justamente con eso está creciendo, va a crecer al 3,5%. La confianza de las empresas está en sus niveles récord. La confianza de los consumidores está muy alta. Estamos teniendo un nivel de salario real bien alto, muy alto nivel de empleo. Se está reflejando y yo creo que eso la gente lo tiene bastante claro. ¿Está todo bien? No. Seguramente hay sectores, hay algunos sectores del país que la situación no está tan bien, pero en términos generales la situación del país está muy bien y eso es parte de esos resultados. Sí, te quería, no sé si por último, no sé si ustedes tenían más preguntas, pero justamente ustedes, si son gobierno, se van a enfrentar que no tienen mayorías en ninguna de las dos cámaras, entonces va a ser una situación áspera, presumo, capaz que hay diálogo con el Frente Amplio. ¿Cómo se preparan para ese escenario donde cada ley que tengan que preparar referida a la economía y a los distintos temas tengan que tener la aprobación del Frente Amplio? ¿Van a poder llevar adelante todas las propuestas que quieren hacer? Yo no tengo duda. Yo creo que estas cosas nos van a llevar a tratar de avanzar, sobre todo en los temas que haya mayores acuerdos, y yo creo que hay un montón de temas en los cuales nos vamos a poder poner de acuerdo. La pobreza infantil es uno. Seguramente sea bastante más difícil querer avanzar con la liberación de la importación de combustible, pero sí, bueno, pero por eso digo, sí en programas que mejoren la pobreza infantil, sí mejoras en la austeridad del gasto público. Yo creo que hay un montón de cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo y de hecho el no tener las mayorías nos va a obligar a ir a buscar esos temas que son más de acuerdo. Uno elige una agenda, cuando empieza un gobierno, elige una cierta agenda. Esto nos va a llevar, sobre todas las cosas, a elegir una agenda en la cual haya mayorías. Bien. Diego, tenemos una encuesta en nuestro chat de YouTube. Cuando te vayas te voy a pedir que por favor que la completes. Claro. En secreto, si te pareció que ganó Delgado o Orsi, no tenés que decir. Ya lo dijo igual, ¿no? Pero bueno, el voto es secreto, puede cambiar de opinión. Quería preguntarte, para cambiar un poco, ¿cómo viviste ahí adentro? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se respiraba? Si había, viste, a veces esos silencios que ¿Había cortan. tensión en los cortes? Había gritos de gol cuando Porque Delgado... el saludo fue muy cordial cuando terminó, pero ¿cómo se vivieron los cortes? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, había que hacer mucho silencio, con lo cual, salvo en los cortes, yo estaba con tos y me tenía que cuidar de no estar... Sigo con un poco de tos. A ver, con mucha calma, recibiendo, a veces recibía muchos mensajes de gente que te decía, bueno, ojo, con no sé qué, ojo. Claro. Y ahí tenés que apagar un poco, ¿no? Y apagas un poco porque además no tenés mucho para hacer, porque el candidato está mirando la cámara y está hablando, no hay. Pero ahí digo, los comandos, ni siquiera contacto visual con el candidato, ¿no? Él está concentrado. Él está concentrado, con lo cual solo en el corte le haces algún comentario, pero pasa por ahí. ¿Te parece que faltó debate? Digo, diálogo, ¿no? A ver, cuando uno ve esos debates que capaz que hemos visto en algún otro país, que uno le pregunta a otro, sí, o en Estados Unidos mismo. Sí, también. A ver, a mí me gustaría llegar a esa clase de debates, pero bueno. No, porque puede ser leído como un circo también, ¿no? Como que es demasiado show, ¿no? Bueno,
Por eso, Digo, yo estoy de acuerdo con que haya diálogo, que haya debate, que se puedan exponer más los candidatos. a ver, también esa función muchas veces también la cumple un periodista, porque, Claro. a ver, yo de lo que vale cada candidato saco opiniones en el debate, pero también saco opiniones cuando cada uno de ellos va a una entrevista. Creo que en el debate de ayer uno saca posturas, uno saca sobre todo claridad y profundidad en el conocimiento de los temas. Entonces, yo creo que uno como ciudadano puede ver un montón de cosas. Seguro nunca es el ideal. Lo ideal de repente además sería que hubiera 2, 3 debates. Claro. Capaz que hubiéramos tenido un debate previo a la primera vuelta. Pero bueno, estas cosas... Acuérdense que hace 10, ¿cuánto que fue la ley? Ya no me acuerdo, pero hubo un momento y alguna elección que no hubo debate. No hubo debate, sí. Bueno, sí. ahora por suerte está por ley. Por eso. Eso va a empezar a que la gente se empiece a animar y nos tenemos que acostumbrar. O sea, Como todo en Uruguay, a veces va lento. Sí, ¿sabes? Tomo de una nota del País, la leo textual. Orsi propuso un aumento de las jubilaciones mínimas por arriba del IPC y equiparándolas al final del periodo a los salarios mínimos y que la edad de retiro vuelva a fijarse, y abro comillas para las palabras de Orsi, para quienes quieran en los 60 años. ¿Es viable eso? ¿No debería haber hecho más hincapié Delgado justamente en las incongruencias que hay sobre la seguridad social? Ahora, yo creo que la campaña esta, sobre todo en primera vuelta, Sí. nos obligó a todos los partidos a dedicar tiempo excesivo en haber puesto un tema arriba de la mesa que era un riesgo enorme Sí. y que iba a llegar al país al caos. Una cosa que yo creo que sin pensar, sin demasiado hacer números, yo creo que quienes propusieron fueron bastante irresponsables en eso, pero bueno, la ciudadanía laudó y hoy estamos en ese riesgo de que el plebiscito prosperara ya no está más. Dicho esto, a ver, sí nosotros reconocemos que hay un montón de jubilados, un grupo de jubilados importante, que tiene ingresos que seguramente no les son suficientes, que puede tener dificultades y que hay que tratar de ayudarlos. Entonces, nosotros ahí hicimos algún planteo de, por ejemplo, un complemento, y perdón, vuelvo un poquito para atrás, pero la propia reforma de la seguridad social prevé lo que se llama el suplemento solidario. Entonces, ¿qué es? Que cuando te llega la hora de jubilarte, te hacen el cálculo, si esa jubilación te da un poquito, te da de un cierto nivel para abajo, el BPS te va a complementar con ese suplemento solidario. Eso es para las jubilaciones nuevas, ¿tá? Todos los que se jubilen con el nuevo régimen. Justamente porque la reforma, entre otras virtudes, tenía esa. Nosotros ahora lo que estamos planteando es una partida anual entre 4 y 8 mil pesos para esos jubilados que están en situación más precaria, los 140.000 jubilados que cobran la mínima. Entonces, esa es nuestra propuesta. Yo creo que con eso aproximadamente no vamos a estar muy lejos de lo que termina proponiendo Orsi de llegar al salario mínimo. Pero a ver, la intención de que esas jubilaciones hay que irlas mejorando, creo que la tenemos todas. Lo que hay que tener es el cuidado de ir llevándolo y mirando los recursos que hay. Me hacías la otra pregunta, la de los 65 años. Ahí creo que Álvaro fue bien claro. Orsi está diciendo una cosa que no es correcta y no es verdad, porque hoy la edad en el régimen general es 65, pero se prevé un régimen para que ciertas profesiones se jubilen a los 60. Hoy ya hay dos casos que son los rurales y la construcción, pero además la propia ley de reforma prevé una agencia reguladora que se va a tener que preocupar de estas cosas y que con informes técnicos adecuados uno pueda a algunos grupos de trabajadores que por la intensidad de su trabajo, por la exposición muy fuerte al trabajo físico, se puedan incluir en esto. Entonces, no hay excepciones. Hay lo que hay que hacer con cuidado, porque esto para algunos trabajadores se aplica y para otros no. Si creemos que lo mejor es aplicárselo todo a todos, y bueno, y volvemos al simplismo de esto, ¿no? Trabaje menos, gane más. Lo que pasa es que después al final alguien paga la cuenta, ¿no? Claro. Bien, muy bien. Perfecto. Diego Labate, eventual ministro de Economía de Álvaro Delgado, muchas gracias por estos minutos. Muy en Charlar al amable. Mundo. Muchas Gracias gracias por venir y gracias. por tomarte el tiempo. Muchas gracias Un placer por tenerte. Diego.